Como nos oye. Presentado por Movistar. Colombia. 2:30 en punto. Iniciamos semana con usted, ya es la cuarta semana al aire. Qué rápido, cómo vuela el tiempo y cómo nos gusta poder compartir con usted sin filtros, de lunes a viernes a las 2:30 por Colombia, con un país en sintonía. Hoy no nos acompaña don Freddy Serrano, pero espiritualmente, por supuesto que sí, porque sé que le encantaría estar aquí, pero tenemos un programa muy especial, también con un colega que estoy segura que ustedes saben que él ha sido en su vida y en su carrera sin filtros, así como lo oyen y como lo van a escuchar en unos minutos, y con él vamos a compartir una sabrosa plática de 2:30 más o menos hasta las 3 pasaditas, porque tiene un montón de cosas que hacer y aún así hizo un espacio para nosotros en su agenda. Les recuerdo que si tienen que salir, si tienen que apagar la radio por alguna razón, columbia.co.cr para que nos escuchen a través de la página web. También pueden descargar la aplicación de Radio 2 Digital, donde encontrarán el resto de las emisoras del Grupo Columbia, entre ellas, por supuesto, Columbia, y claro está, para los que nos gusta, como a la antigua, como siempre, la radio como tal, si tiene un aparatito, pues nada más le sube el volumen y disfruta la plática de hoy, nada menos que con alguien que además esta plática va a ser entre heredianos, y eso me alegra mucho, heredianos, no solo de equipo, sino también de que de ahí somos. Don Marcelo Castro Benavides, tranquilo, ya va a apagar el teléfono. Perdonen, Sí. pero ya voy a apagar eso. No sé. Eso es lo que pasa cuando uno tiene un colega muy ocupado. Tranquilo, Marcelo, vea que lo que sabemos es que cuando le suena el teléfono le suena con mucho sabor. Y permítanme recordarles también cuáles son nuestras cuentas de Twitter. En este caso, si nos quieren acompañar para esta conversación y para comentar también algunos temas de actualidad, @MarianellaCorde, y a través de esta cuenta, pues por supuesto pueden opinar, hacer alguna pregunta a Marcelo. Marcelo, ¿cuál era? Ya me acordé cómo era tu cuenta de Twitter, es @MCCastroTN7. @MCastroTN7. MCastroTN7. Perdón, y qué mala crianza, no saludé a los amigos oyentes, Marianela. Marcelo, ¿le ha sonado el teléfono alguna vez al aire en la televisión? Sí, me ha pasado, claro, ¿verdad? más de una vez. Y lo que pasa es que uno ahora, el programa está en vivo y las noticias pueden ocurrir en cualquier momento, entonces como que dejar el teléfono de lado no se puede, ¿verdad? Pero en cualquier momento sí. pasa. @MCastroTN7. @MCastroTN7. Empecemos sin filtros de una vez. Ese TN7 llega un momento en que ya no es solo el trabajo, es parte de su vida. ¿Y son cuántos años en Teletica? Bueno, está pegado eso como a la piel, ¿verdad? Ya casi van a ser 30 años. El próximo 1 de febrero, si Dios quiere, se cumplen 30 años de que yo entré a Canal 7 por primera vez. Digo por primera vez, les va a sonar extraño porque en una ocasión yo me salí por un tiempo muy corto, por 1 año y 4 meses. Estuvo en el mundo de las relaciones públicas, la comunicación corporativa. Pero Marcelo también estuvo en radio. En radio fue mi inicio como periodista, en una colega de emisora de Colombia, que por cierto siempre ha sido 2 emisoras que han competido muy fuertemente en el campo de las noticias. Marcelo, y todo el mundo va a decir, pero qué bien escuchar a Marcelo en radio, ¿por qué no? Me gusta muchísimo. ¿Por qué no se quedó en aquel momento la radio? ¿Qué lo encantó de la televisión? Es algo curiosísimo, Nela, porque yo cuando era joven, en mis tiempos de colegial, yo vivía en el campo, siempre en Heredia, pero en la zona rural allá de Santa Bárbara, ¿verdad? Y Barba, rodeado de cafetales, rodeado de lecherías, una vida muy bonita, muy saludable, hermosa, y lo que oíamos en la familia siempre era radio, ¿verdad? Por cierto, Colombia era una emisora favorita para escuchar fútbol, para escuchar noticias, para escuchar de todo. Y yo me enamoré de la radio. Y dije, yo quiero ser periodista porque yo quería ser como esos locutores que salían ahí en la radio. Entre ellos don Javier Rojas, que era el gran comentarista de fútbol aquí en Colombia. González, claro. Me acuerdo del finado Parmenio Medina Pérez, del Rápido Ortiz y todas esas personas, esas figuras que pasaron por aquí, por Colombia, y mi familia le encantaba escuchar La Tremenda Corte con Tres Patines, que un día de estos en la madrugada la venía escuchando aquí en Colombia. Dios libre, a las 5 no le pongan a uno Tres Patines. ¿Verdad? Yo venía pues yo siempre me levanto muy temprano, venía de San Isidro de Heredia y escuché La Tremenda Corte y me acordé de esos años. Entonces yo estudié periodismo escuchando radio y enamorado de la radio. Pero ahí se dio la oportunidad, se dio esa ocasión de poder pasar a la televisión y yo no sé por qué, pero no lo pensé 2 veces, me fui. Marcelo, pero la televisión, y ahora lo comentábamos antes de entrar al aire,
es agotadora. Y yo Claro. creo que además, más a usted que a mí, le ha tocado una transición no solo tecnológica, sino también la gente ya no ve las noticias como las veía antes. Antes nos sentábamos en la casa almorzando, la televisión allí, se sacaba el rato, se sacaba... Sí. caramba, era parte también del almuerzo o de la cena en la noche, y ahora todo es a la carrera. No sé si esto lo hace un desafío todavía más complicado, el dar las noticias, resumirlas, De para todo. gente que no es que no pone atención porque no quiere, es que están aceleradísimos. Sí, el mundo de hoy es diferente con tecnologías que han venido a innovar el periodismo. Uno mismo en el papel de ciudadano, de un ciudadano más. Por ejemplo, a mí me encanta enterarme de las noticias en Twitter, para eso tengo Twitter, para enterarme de las noticias. Entonces sigo un montón de medios de comunicación nacionales e internacionales. Y es, en efecto, esa rapidez lo que hace que uno busque enterarse de la noticia en breve. La televisión ha tenido poco a poco que ir adaptándose a esas nuevas formas, a esos nuevos métodos, a esas nuevas redes sociales. Y le digo, yo en mi caso, que comencé en un tiempo en que incluso los medios de producción eran más rudimentarios, en el año 85 que empecé en Canal 7, los medios de producción eran muy rudimentarios. A veces había que sacar la noticia casi sin visualizar. Prácticamente entrevistábamos a alguien y sacábamos que casi solo la entrevista. No había mucha No producción había porque tiempo de editar, no no había, había tiempo de... sí, porque sí. los sistemas no lo permitían. Pero vea usted lo que es la vida. Hoy en día los métodos han cambiado radicalmente, el sistema ha evolucionado, pero siempre igual, no, el trabajo es extenuante, las carreras que hay que pegarse siempre son cansadas para poder estar al aire. Aparte de que estás, digamos, en mi caso, que soy jefe de información en la edición del mediodía, tal vez a las 11 tengo listo el guión, tengo listo los titulares y me empiezan a salir noticias de última hora que tengo que ver qué hago, pero que tienen que salir al aire. A mí siempre me ha llamado la atención una cosa, Marcelo, y es que en medio de de un torbellino de noticias y de lo estresante que es en el caso de la televisión, porque tenemos ratings, porque tenemos Sí. hay que hacer un corte, porque se acaba el tiempo, porque hay que entrar ya con la móvil, etcétera. En medio de todo eso uno pensaría que su vida está llena de tensiones y sin embargo el Marcelo Castro que la gente ve, y creo que tiene mucho que ver con ese cariño y la credibilidad que se ha ganado durante años, es un hombre que da gusto saludarlos, da como mucha Gracias. paz, y además le gustan tocar temas espirituales cuando es posible en alguna entrevista. Ujú. ¿Eso llegó después porque usted lo necesitaba para paliar ese estrés de las noticias, o siempre ha estado ahí y es su manera de amortiguarse contra los golpes del periodismo? Porque el periodismo golpea, Marcelo. Claro que sí, cansa. Llegó con los años, Marianela, llegó con los años. Yo, incluso en juventud, podría decir que un joven rebelde, bastante, como dirían, quitado para las religiones, bastante crítico también. No es que uno ahora no tenga también posiciones críticas contra estructuras religiosas, más contra estructuras. Al contrario, por todo lo que tiene que ver con lo espiritual, al contrario, sí es algo que llega a encantar, llega a apasionar sin ser fanático. No es lo mismo ser fanático que ser una persona que ha podido comprobar que en el mundo espiritual se encuentra paz interior, se encuentra calma, como en la tormenta, ¿verdad? En ese torbellino de carreras y cosas, tratar siempre de tener esa quietud, buscarla. No es que incluso que uno haya logrado un 100%, ¿verdad? De ese estado, sino que uno siempre tiene que estarla buscando, pero realmente se da cuenta de lo que eso significa. La gran diferencia que hay entre estar cerca de ese ser supremo que está dentro de uno, que mora en nosotros, esa fuerza superior, sentirla y vivir cerca de eso, a vivir en el mundo exterior, loco por las carreras, por las deudas, por esto, por lo otro. Un día me estaba acordando que con Marcelo me han pasado coincidencias muy bonitas. Una vez, ¿se acuerda? Marcelo dejó una tarjeta de débito en el cajero, la dejó olvidada. Sí, sí, sí. Y llego yo, y quién sabe cuánto tiempo pasó, llego al mismo cajero, ¿cuántos minutos después? Nunca sabremos. No. Y veo que hay una tarjeta que está pegada ahí y dije, ay, quién sabe, pobre persona que dejó aquí. Saco la tarjeta y decía
Castro Benavides, Marcelo. Yo dije, sí, solo hay uno. Y lo llamo y llamo a la redacción y yo, Marcelo, yo creo que se te perdió la tarjeta. Y fue, a veces Bueno. me pongo a pensar, ¿verdad? Que a la gente buena siempre le pasan cosas buenas. Bueno, gracias por decir cosas, gente buena, pero creo que en efecto cuando uno tiene fe en la vida suceden esas cosas que algunos le llaman coincidencias y otros dicen no son coincidencias, otros dicen son diosidencias, es decir, como Sí. la fuerza espiritual que lo acompaña, que lo puede acompañar a uno desde un principio. Yo desde que salgo de mi casa en la madrugada eso sí hago, ¿verdad? Pedir que siempre es ir acompañado, ¿verdad? Por esa fuerza suprema. Marcelo, además no ha sido una época sin cambios, no solo dentro de Teletica, sino también en su vida. Y creo que parte de esa honestidad, de esa transparencia que ha manejado con el público durante tanto tiempo, estuvo también el dar un paso y compartir con la gente, decirles algo muy propio de su vida privada, decir, Sí. yo soy así, punto, se acabó. ¿Alguna pregunta? Ninguna, muchas gracias. Sí. Después de salir y decir, es que ahora le dicen salir del closet y yo creo que todos tenemos un closet del que salimos, ¿verdad? Claro, porque tenemos, todos somos de doble personalidad. no, o sea, es como la luna, tenemos un lado oculto, a Hay veces un lado queremos oculto. mostrarlo, a veces queremos, no queremos. Sí. Yo me he puesto a pensar que tal vez ha sido en eso para personas tanto de la comunidad gay como en general en toda Costa Rica, la gente te reconoce el ser una persona muy abierta, muy honesta. Nunca está buscando necesariamente llamar la atención, pero cuando se lo han preguntado tampoco tiene ningún problema. ¿A qué habrán sido ya 12, 15 años de haber hablado de eso? De ese acontecimiento. ¿Dejó de ser importante hablar de eso? Dejó de ser importante, salvo que uno, creo que como periodista y como persona que es digamos, de una minoría, para ponerlo de esta forma, ¿verdad? Pues a veces siente la necesidad en la conciencia de transmitir mensajes para el cambio, para ayudar sobre todo a las nuevas generaciones y a los jóvenes. Pero sí, dejó de ser un tema, yo diría más bien incluso que dejó de ser un tema atormentante, que atormentaba, ¿verdad? Un tema que siendo jovencillo, vivir escondiéndose, usted sabe, todos lo sabemos que en nuestros senos familiares siempre hay alguien que te pregunta, ¿tienes novio o no tienes novio? ¿Te pensás casar Todo no el te mundo pensás quiere casar? saberlo todo. Todo el mundo quiere saberlo todo. Si la pareja se casó, si va a tener hijos, y si no quiere tener hijos, porque es que no quiere. Y el mundo era eso, era un mundo de alguna forma muy, muy tormentoso, muy feo, ¿verdad? Uno sentía como una especie de acoso, bueno, sin ponerlo como algo tan grave tampoco, pero sí siempre surgían las preguntas, siempre surgían las preocupaciones en el seno familiar. Liberarse de eso fue maravilloso, fue muy bonito y bueno, como usted lo dice, sin poses ni nada, ni tampoco tratar de pelearse con nadie. De hecho, yo tengo buenos acercamientos cuando tienen que darse con sacerdotes. Hay algunos que puedo decir que hasta son buenas personas conmigo, son amigos, me tratan bien. Y en general, porque Es un respeto que te ganaste, tal vez, por yo salir y decir las cosas sin filtros. diría que sí, eliminando todos esos filtros. Marcelo, y justo este año hubo algo que tal vez en algún momento lo leímos como una probable señal de cambio, y es en la Casa Presidencial, aquí no muy lejos de Radio Ajá. Colombia, se hizo una bandera con los colores del arco iris Ujú. y dijimos, bueno, aquí podríamos estar empezando a ver un cambio. Más allá de izar esa bandera, estamos viendo cambios reales, no solo en la forma en que nos tratamos, en las que vemos nuestras diferencias, porque efectivamente no todos somos iguales, pero tenemos los mismos derechos. Claro. Ese izar la bandera fue una señal importante o todavía estamos muy superficialmente. No, yo creo que fue una señal importante. Antes a los políticos les daba pavor siquiera decir que respaldaban o apoyaban a las minorías sexuales, ¿verdad? Hoy en día al contrario, la gente ya habla de la posibilidad de reconocer derechos, de aprobar leyes, de respetar el entorno de vida, que eso ya es muy importante. Incluso hasta los mismos religiosos, hasta los mismos diputados en la asamblea, que son de grupos
militantes, que son militantes de grupos cristianos, ellos mismos han ido poco a poco moderando el lenguaje hacia la idea de respeto. Tal vez dicen, bueno, no aprobamos esta idea, no aprobamos la otra, no aprobamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ya se actúa de otra forma. Los pasos que se van dando son a veces poquitos, ¿verdad? Pero se va caminando. Cortos pero hacia adelante. Cortos pero hacia adelante, sí, exactamente. Ojalá fueran un poquito más amplios, ¿verdad? Sí, pero pienso que es cuestión de tiempo. ¿Los veremos en esta administración? No sé, me parece que es difícil, muy difícil, ver radicalmente cambios, pero se van a llegar a dar porque va a llegar un momento, como usted decía, como en mi caso, dejó de ser atormentante, va a llegar un momento en que dejará de ser un tema de discusión, o sea, dejará de ser un tema en que haya que discutirlo, no hay que discutirlo, sencillamente aprobemos. Que sea como preguntarle si toma café negro o con leche. Exactamente. ¿Negro o con leche? Negro con leche. Yo lo tomo negrito. ¿Negrito? Sabroso, el cafecito caliente en la mañana humeante. Es que Marcelo es de las montañas de Heredia y en eso sí que puedo comprenderlo. No hay nada como un cafecito. Si usted nos está acompañando a través de Colombia con un cafecito, ya casi regresamos sin filtros con Marcelo Castro. Vamos a seguir hablando de su carrera, también de algunas noticias que parecieran cíclicas. Otra vez los muelles, ¿verdad, Marcelo? Otra vez los muelles. Otra vez los muelles. Un montón de cosas que siguen sucediendo, pero una muy buena noticia que llegó este año 2014 a la carrera de Marcelo, un merecido premio de periodismo del que hablaremos más adelante sin filtros. Vamos a una pausa comercial. Todos hemos hecho de todo para ganarnos un carro, pero en Movistar es más fácil, porque con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premio semanal smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 2:46, dice Marcelo que qué pena que hablando de él, creo que Marcelo Castro no se ve a sí mismo como lo vemos los demás, no solo sus colegas, sino el público que le tiene cariño. Yo insisto en el tema de la credibilidad, Marcelo, porque eso es creo que es el valor más importante, no es la fama ni que le pidan un autógrafo, Dios libre, es la credibilidad lo que se gana un periodista con los años. Y Marcelo ya tiene 33 de ejercer periodismo. De ejercer periodismo, 33 años. Así pero es. está pensando en el retiro y yo lo veo, además, perdón, los aires de Heredia le sientan muy bien porque eso no lo dudé. Marcelo no solo tiene muy pocas canas, con toda la envidia lo digo, sino que tiene muy poquitas, inclusive don Roberto Torres, ¿verdad? Aquí nuestro compañero de controles, vea, no tiene casi canas, Marcelo, y que la televisión le saca a uno bastante. Y que la televisión saca canas. Ni arrugas ni nada, eso también. Bueno, ya voy teniendo arruguillas, ¿por qué no? Marcelo, a ver, voy a decir su edad, 55 años. Sí, claro, los cumplo el 7 de diciembre. Alguna arruguilla tiene que haber por ahí. Marcelo, hablemos de ese premio de periodismo que yo creo que cuando todos supimos que se le otorgaba, nos pusimos muy contentos, pero el mismo Marcelo Castro tal vez no se lo creía. ¿Por qué no se lo creía? Bueno, porque yo pienso que el principio de todo esto nunca es no esperar las cosas que caigan, sino que cuando algo viene de esa manera causa más satisfacción, causa alegría y también un sentimiento de ser agradecido, de estar agradecido con quienes pensaron en uno y también de agradecido con Dios, ¿verdad? Que premia lo que uno puede hacer en la vida. Entonces, es más bonito así, no esperarse las cosas. Y llega en un año en el que su trabajo ha sido particularmente, digamos, con la ausencia de doña Pilar, se reacomoda un poco Telenoticias, se reacomoda un montón Telenoticias. Se reacomoda bastante, sí. Y su jornada es un poco más larga, hay más responsabilidad todavía. Digamos que hay más responsabilidad. La jornada básicamente sigue siendo la misma, pero a veces, caramba, hay que acomodar en ese lapso, que es el mismo, digamos, más cosas. Entonces a veces uno realmente ni siente cómo se va el tiempo y tanta locura, ¿verdad? Porque el periodismo es una locura de todos los días. Es el corre-corre, es el ver cómo se hace, pero la noticia tiene que darse, tiene que salir.
al aire. Las noticias son cíclicas, hablábamos hace Ujú. algunos minutos, porque pues obviamente el tema de estos días, hablamos de los muelles. ¿Cuántas huelgas ha visto Marcelo Castro? O sea, esto es cada cierto tiempo como que estalla la tensión, se siguen Sí. acumulando, vuelve a estallar la tensión y no hay una solución definitiva. ¿Qué otras noticias pareciera que siempre van a estar siendo parte de este ciclo que se llama Costa Rica? Además de las huelgas que yo desde que comencé a trabajar, porque además mi primera fuente fue sindicalismo y Oiga. Ministerio de Trabajo, entonces acumulé hasta mucha experiencia en eso cuando comencé en la radio, imagínese. Pero ¿qué otras noticias son cíclicas? Los aumentos de precios, ¿verdad? Son cíclicos. El tema que se ha vuelto muy común discutir ahora sobre el presupuesto de la República, sobre el déficit fiscal y sobre impuestos primordialmente, porque en mi trabajo de más de 30 años, haber visto varios gobiernos llegar y cada uno traer su propio paquetico de impuestos, su propia reforma fiscal. Entonces, cada vez que llega un gobierno, incluso hasta aquella famosa cuestión de que en el discurso del 8 de mayo, ¿verdad? Cuando asumen el poder, decir que les dejaron las arcas vacías, que es muy típico, ¿verdad? Y entonces hablar de que hay que aumentar los impuestos o que hay que reorganizar la estructura fiscal, que hay que racionalizar gasto. El país ha vivido permanentemente en esa discusión. ¿Quiere decir que siempre estamos en las manos de los mismos o que la misma prensa tal vez no nos hemos preocupado durante tanto tiempo en escarbar a ver cuál es la solución? Digo, para que se deje repetir. Claro. Desde que yo tengo uso de razón he oído que los ingresos del Estado no son suficientes y he oído también que los que tienen que pagar no pagan, que los que tienen más ingresos no pagan, que paga el pobre, que compra en el supermercado, que compra el de clase media que tiene un carrito y paga la gasolina y tiene que pagar impuestos inevitablemente, que además se le rebaja del salario su impuesto y que los ricos, los poderosos, tratan de evadir los impuestos. Esa es una historia que he escuchado desde que comencé a trabajar en esto. ¿Alguna noticia lo habrá marcado tanto? ¿Alguna cobertura? Bueno, cobertura sé que ha tenido muchas, pero a veces hay noticias del día a día, no sé, ahora me está hablando de que la primera fuente que cubrió fue la de sindicatos y Ministerio de Trabajo, nada menos. O sea, es una fuente bien agotadora, pero en algún momento le habrá tocado a Marcelo Castro ir a un incendio que nadie podía ir, Claro. cubrir un accidente. Esa nota del día a día que a veces parece pequeñita, pero que se le queda a uno por mucho tiempo. Sí, por supuesto que sí. Yo me recuerdo un domingo estar trabajando en la otra emisora donde estaba, bueno, en la emisora donde trabajé. Ajá. Y resulta que eran las 7 de la noche, ya estaba listo para irme para la casa, ya había pasado el noticiero dominical, cuando nos dicen que hay un incendio enorme en el antiguo Yaoján. Claro. Muchos recordarán que era Yaoján, un supermercado que está donde ahora hay un Más por Menos, Diagonal a la Sabana. diagonal a la Sabana. Ahí, Costado. ¿Qué es? si lo vemos así, sería al este, sería como noreste de la Sabana, Ujú, la esquina ujú. noreste de la Sabana. Ahí estaba un supermercado Yaoján, especializado mucho en productos orientales y todo Sí. esto. Y me recuerdo ese incendio que nosotros, bueno, por dicha había otro compañero en la emisora, llegamos a transmitir ese incendio pasaditas a las 7 de la noche y terminamos ahí a las 12 de la noche transmitiendo. Nunca me gustaron los sucesos, sin embargo, tuve experiencias como esa, o la experiencia en una ocasión recién ingresado a Telenoticias en Canal 7, de que no había ningún sucesero en la televisora, e ir hasta Juan Viñas y ver un cuadro dantesco así, un cafetal de una señora que la habían asesinado con 2 o 3 hijos, algo así. Era una cosa tan pavorosa, porque confieso que a mí nunca me gustó cubrir sucesos. ¿Lo ha decepcionado el periodismo en algún momento? En algunas cosas me ha decepcionado, claro que sí, totalmente. ¿Por qué? Porque tal vez he visto cosas complacientes, he visto actitudes complacientes en algunas cosas hacia situaciones que no estaban muy correctas, ¿verdad? En la función pública. Y he visto como algunos colegas fueron complacientes con eso. En otras creo que ahora, fundamentalmente, ahora que usted me decía al inicio, que soy una persona que veo lo espiritual como algo fundamental en la vida del ser humano, yo quisiera un periodismo, no un periodismo religioso, ni un periodismo que es que tenga que llegar todos los días a decir recen, sino un periodismo que fomente la transformación del ser humano, interiormente hablando. ¿Aporte algo al...? Que aporte al crecimiento del ser humano. Bueno, nosotros somos una sociedad muy violenta y muy intolerante.
Y Costa Rica lo es aún cuando digamos es que esta bella patria, que este país, este pedacito de tierra tan pacífico que hemos querido siempre, que es único en el mundo. Claro, tenemos muchas características que nos hacen únicos en el mundo. Tenemos muchas cosas que nos hacen un país democrático, libre. Pero este es un país que se está llenando de mucha violencia. Y esa violencia comienza en los hogares, comienza en las casas. Al volante. En las familias, al volante en las calles, con el famoso bullying en los colegios, donde los muchachos a veces hasta ven como normal el maltratar a los otros. Entonces, eso le está faltando muchísimo al periodismo. Yo quisiera hasta poder hacer más, quizá también un mea culpa por no hacer más, pero yo creo que la sociedad, el periodismo está llamado a tratar de construir y a tratar de hacer que la sociedad cambie. Voy a aprovechar ese mea culpa porque usted dijo que se retiraría a los 60. Si saco cuentas, nos quedan 5 años de buen periodismo con Marcelo Castro. Gracias por lo ¿Qué bueno. querrá hacer Marcelo con estos 5 años? ¿Qué le ha faltado cubrir? ¿Qué soñaría cubrir? Bueno, lo que yo sueño ya no es el corre-corre, ni es el de la noticia diaria, que se da muchas veces por la locura de lo mismo, que ocurrió la noticia y que hay que darla a conocer. Yo querría tener el chance en Canal 7 de hacer un periodismo más pausado, aunque sea un espacio chiquitico, pero un periodismo más pausado que se enfoque más en eso que estaba hablando antes, poder contribuir a que la sociedad cambie, a que la sociedad sea diferente. Hoy, por ejemplo, mandé a cubrir una nota de unos muchachos en Alajuelita, de los muchachos que salieron a las calles a pedir paz. Eso es edificante, eso es constructivo. Entonces, desde que vi la invitación de que los estudiantes de colegio en Alajuelita iban a hacer esta marcha, yo dije, hay que ir a cubrirla. Y quiero una nota bonita sobre esto. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Es que a veces eso también es el reclamo de los televidentes, de los oyentes. Mire, no tienen otra cosa que informar y a veces creo que voy a decirlo en buen tico, los atarantamos con un montón de sucesos. Sí, totalmente. Y yo igual ahí de tono me da culpa y creo que incluso, lo voy a decir incluso hablando por él, el propio Ignacio Santos como director de Telenoticias está consciente de eso y dice... tenemos que ir pensando en un cambio en muchos aspectos, ¿verdad? Porque le damos pero tanta importancia al suceso, al crimen, a todo esto y sobre todo porque hablando de televisión, a veces la imagen, qué sé yo, de un gran incendio, entonces es como eso emocionarse. Es audiencia, ¿Ah? Marcelo, es que eso es audiencia también. También es audiencia, eso es lo tremendo. Te lo digo que yo también estuve ahí y sé lo triste que es que a veces una nota en la que pusimos cariño y pusimos mucha cabeza, mucha producción, que tenía un mensaje pues mucho más positivo que otro, uno dice ¿cómo? Y este otro suceso jaló más audiencia, es como un ciclo de nunca acabar. Sí, por ejemplo, es hasta triste que si hay una inundación y lluvias, ya sabemos que las casitas de las personas más humildes son las que se inundan, son las que muchas veces terminan destrozadas. Pero hay que poner la imagen porque esa imagen vende. Eso pues duele mucho. Yo siempre hago el jalón de orejas en las dos vías. Uh-huh. El mea culpa nuestro, pero también el decirle a la gente, escoja, usted tiene el control del televisor, usted tiene el control de qué escucha, qué puede leer y escoja un periodismo edificante, Marcelo. Pero entonces, ¿querés hacer ese tipo de noticia? ¿Querés estos próximos 5 años, pueden ser menos, pueden ser más? Hay gente que pueden ser menos, pueden ser más. De repente, bueno, y además no ha sido fácil este año, ya cumplir doña Pilar 1 año sin estar en Telenoticias. No, ya lo cumplió. Ya lo cumplió, ¿verdad? Porque ella se fue de Telenoticias el 31 de agosto. ¿Le hace falta? Del 2013, sí, claro. ¿Qué le hace falta? ¿La jefa o el al fin viernes? Me hace falta el al fin pancito. viernes y el pancito de las mañanas. Qué chineadora. ¿Sí? Sí. ¿Quién lleva el pan ahora? Yo soy el único que llevo. Porque antes lo hacíamos los dos. Sí, ¿verdad? Un día lo hacía ella y otro día lo hacía yo. Ese es el tipo de cosas que la gente tal vez no sabe de los noticieros y que a veces se disfruta también porque se pasa mucho más tiempo allí que con la familia. Marcelo, ¿el fútbol? El fútbol es un hobby, un pasatiempo. Pues poca gente se lo imagina tan fútbol, es que es bien futbolero. Sí, yo veo los partidos, me gustan mucho los partidos. ¿Liga española o...? La Liga española, la italiana, la inglesa. Pero siempre estoy siguiendo las ligas extranjeras. ¿Se sienta a ver el partido o nada más va siguiendo el marcador? No siempre, me gusta siempre enterarme mucho, porque como periodista es como esa manía de estar enterado. Bueno, ¿cómo quedaron hoy los resultados? ¿Cómo quedaron hoy los partidos en el fútbol inglés? ¿Cómo quedaron hasta en el fútbol mexicano? Pero cada que puedo y tengo tiempo, un sábado, un domingo, me pongo a ver un partido. Ajá. Eso sí lo hago. Y el de Heredia, por supuesto. Y cuando puedo veo también los de Heredia, ¿verdad? ¿Va al estadio?
No, ya dejé de ir al estadio. Hace poco fui con unos amigos que me convencieron para ir, pero no me gusta, la verdad, ya ir al estadio. Tal vez por eso no hemos vuelto a ser campeones. Marcelo, hágame el favor, hágase presente. Es que... Raquel, no se ríe, aquí está Raquel, que también nos ayuda. Es que Raquel Soto se ríe, pero en el Rosabal Cordero, imagínense la buena suerte que nos traería tener a Marcelo. Bueno, pero es que es otro apoyando. aspecto, Marianela, que el estadio se volvió escenario de violencia y es muy triste. Pero es que yo creo que usted, yo estuve yendo el campeonato pasado y vieras que la cosa ha cambiado y siempre es verdaderamente es vacilón, porque en Heredia todavía tenemos ese sentido de pueblo, de vecindad y creo que deberíamos ir juntos al estadio. Bueno, lo que hay que hacer es una campaña para que el fútbol sea algo más de diversión y de encuentro, no de desencuentros, no de puñetazos, peleas y madrazos, ¿verdad? Marcelo, en cuanto a noticias, y aprovecho que tengo aquí, pues obviamente al jefe de información de Telenoticias para resumir brevemente, gana Dilma Rousseff en Brasil, se mantiene entonces en el poder, esto dice mucho. Bueno, dice mucho, a pesar de que es un país que sigue arrastrando muchísimos problemas sociales, ya lo vimos durante el Mundial, ¿verdad? Las protestas que hasta amenazaron con que no se pudiera realizar el Mundial, pero sí dice mucho en el sentido de que es el legado que comenzó Lula da Silva, que vino a darle una cara diferente a Brasil, porque Brasil es ahora prácticamente, digamos, una potencia económica mundialmente hablando, y por otro lado también ha dado avances que no son suficientes todavía, pero avances en materia social muy importantes, y han demostrado políticos como sobre todo Lula da Silva, que era como el precursor ahí, o el maestro de Dilma Rousseff, de que si hay programas que pueden ayudar a que la pobreza baje. El combate de la pobreza ha demostrado que hay fórmulas para bajarlas, y Brasil demostró eso. Está puesta entonces la mira de la sección internacional en lo que pueda pasar en Brasil. Bueno, yo sabía que él no se iba a aguantar no estar al aire sin filtros, porque probó la radio y le encantó. Don Freddy Serrano está con nosotros al aire. Freddy, aquí te dejo para que saludes y hagas pertinentes a don Marcelo Castro Benavides. Sin filtros, don Freddy Serrano. Sin filtros por Colombia, Marianela, gracias. Primero, excusarme con los amigos oyentes. Por razones laborales no pude presentarme hoy a tiempo de trabajo de la radio, pero bueno, Marianela por supuesto domina el espacio, y qué mejor que con esta grata compañía de nuestro querido amigo Marcelo Castro. Y digo querido amigo porque Marcelo se ha caracterizado a través de toda su carrera de mostrarnos a quienes estuvimos trabajando a su lado y también bajo su batuta, esa personalidad y esa calidez. Yo creo que Marcelo rompe todos los esquemas, no solo en su vida personal, sino también laboralmente hablando. Quienes lo conocemos en una sala de redacción, es el jefe atípico en un periodista. Es una persona afable, es una persona tranquila, es una persona que siempre transmite una muy buena vibra. Y a mí me encantaría preguntarle, tal vez en esta etapa de su vida, después de ver tantas figuras de este canal que es una institución para el país, como el Canal 7, irse, como doña Pilar, recientemente el mismo Edgar Silva, ver cómo ahora misma Glenda Umaña cierra un ciclo de su carrera, si él se ha visto cerrando un ciclo, porque muchos, se dice en el ambiente periodístico que muchos piensan que Marcelo termina su carrera en Teletica así porque sí. Chelo, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Fred, gracias por ingresar y por esas palabras que usted ha expresado. Realmente me halaga y gracias, de verdad. Es algo que... El jefe atípico. Uno oye usted eso. Está lindísimo eso. Bueno, lo más importante es que uno trata de estar tranquilo y de que también, no sé, Freddy lo vivió y Marianela también, porque hemos sido compañeros, uno trata como de, sobre todo que las cosas se lleven en calma, como dicen popularmente, llevar la música en paz, ¿verdad? ¿Qué le parece, Freddy? Totalmente, siempre he llevado la música en paz, Marcelo, y yo me acuerdo muchas veces que Marcelo me decía, muchacho, es que usted es muy impetuoso, muchacho, es que usted tiene una energía, pero esa energía sí es cierto, a veces se necesita en una sala de redacción. Yo decía, bueno, Marcelo, pero por dicho está usted que nos da la otra cara, y es que nos tranquiliza un poco, porque si no, todos tocaríamos con pared en esa vorágine diaria que a veces nos envuelven los medios. Pero Chelo, sin filtros, no me quite el dedo del renglón, la pregunta era muy clara.
¿Cuándo cerraría cerraría usted su ciclo, si es que lo ve cerrándolo en ese canal? Bueno, yo sí esperaría realmente ya cerrarlo en Canal 7 porque yo tengo 55 años y me gustaría, porque así incluso lo dije públicamente, cerrarlo a los 60 años. Entonces, si cierro ese ciclo a los 60 años en Canal 7, creo que para mí sería muy satisfactorio porque ya tengo 30, voy a cumplir 30 de haber entrado a Canal 7, así que a estas ya alturas de la vida uno piensa, bueno, cerrar un ciclo, pero como dicen, en buenos términos y despidiéndose de esa gente que tantas cosas bonitas le ha dado a uno. Y yo creo que ese sería la gran satisfacción, poderlo cerrar ahí. Sin duda alguna, Marcelo, ha hecho una carrera ejemplar, pero también tuvimos una invitada pocos días atrás que se asemeja en algo a Marcelo Castro, y es Evelyn Fashler, a quien le decíamos que ha manejado una carrera bastante sobria, y en términos de sobrio me refiero a un perfil relativamente bajo. Eso ayuda, Marcelo, a poder sopesar esa vorágine y este medio, y más el televisivo, que es tan absorbente, tan fuerte con la presión del rating, tan fuerte con la presión de los egos. ¿Ayuda un poco el tener esa reflexión interna y poderla traducir en su calidad de vida? Bueno, yo no me... Ustedes me han descrito un poco porque me conocen. No debería yo como echarme flores ni nada, pero yo sí siento que tratar de ser ecuánime, tratar de mantener la calma, cumplir con el trabajo, tratar de que ese trabajo salga bien, de la forma más sencilla posible, no tratando de distorsionar ni de cambiar lo que no se puede cambiar, sencillamente viendo a ver de qué manera ese trabajo hormiga va dando sus frutos, y es ahí con los años que se va logrando. Finalmente, Marcelo, para dejar a Marianela ya con el programa que queda, ¿cómo se ve Marcelo después de los 60? ¿Se ve en su casa, que tengo entendido tiene ahora un buen terreno con animales y con su pareja? ¿Se ve disfrutando de esa etapa de la vida, o se ve regresando eventualmente a hacer otro tipo de periodismo como este que nos estamos aventurando Marianela y yo a hacer en radio y que tanto estamos disfrutando? Bueno, imagínese que las dos cosas, porque me gustaría tener más tiempo para estar en la casa, porque como usted lo dice, es una casa que tengo ahora, dichosamente, lo siento como un premio que Dios me ha dado, que es estar rodeado de naturaleza, rodeado del campo, de perros aguates que son tan fieles y que son realmente una gran alegría en la vida de uno. Imagínese que hasta dicen que para curar la presión arterial es bueno rodearse de mascotas, porque así a uno se le quita la presión arterial. Hasta eso he leído. Bueno, pero lo más importante, sí, ya después de esos 60 años, sería hacer las cosas más por disfrute y por hobby, ¿verdad? De repente puede salir un programa semanal de 1 hora, puede salir algo que hasta se puede hacer desde la misma casa, pero ya no con esa presión del trabajo y del horario diario. Ni del rating. Exactamente. Marcelo, muchísimas gracias, porque sé que tiene que salir, como decimos en Heredia, espantado. Espantado. Sí. Va para otras obligaciones y Así además, ¿a qué hora se levantó? Me levanté a las 4 de la mañana. Esa es la hora a la que nos levantamos los heredianos, ¿verdad? Sí. Ya no hay manera de cambiar eso. Y que no sea la última vez que lo tengamos sin filtros, y gracias por esa forma. Y repito las palabras de Fred, de verdad que hay muchos estilos de periodismo, muchas maneras de manejar una sala de redacción. Nunca es fácil, nunca son las mismas noticias, aunque a veces pareciera que sí son las mismas noticias, pero uno agradece cuando tiene ese jefe atípico que tuvimos en usted, y que además nos queda como un amigo y como un colega del que uno se siente orgulloso de decir: sí, yo trabajé con Marcelo Castro. Hace poquito una muchacha muy joven del canal recibió una reprimenda, una regañada de otro. De las que nos llevamos todos. Sí, porque sí, es joven, inexperta. Entonces ella vino y se sentó al frente mío, y yo sentía que ya se iba a poner a llorar al frente mío. Y yo dije, caramba, yo puedo llegar y darle mucho consuelo o decirle tranquila, pero yo le dije, vea, no se ponga a llorar, sino que haga lo que le dijeron que tiene que hacer para superarse. ¿Sí? Y se paró y hizo. Imagínese. Y a los 22 días, esa persona que la había regañado, la llamó y le dijo, la felicito, está esforzándose. Pero yo le dije, no la voy a dejar llorar, ni la voy a dejar, ni voy a compadecerme de ustedes, solamente le voy a decir, vaya y haga lo que le pidieron que hiciera para que mejore su trabajo.
consejo, no importa cuántas veces tenga que llorar, haga caso. Esta es la profesión que elegimos y así es, nos tocarán muchas regañadas. Marcelo, gracias por estar Sin Filtros en Colombia y ya casi regresamos con más noticias que queremos comentar con ustedes aquí por Colombia. Bueno, gracias a usted, Marianela, y a Freddy, y a los amigos oyentes, muy buenas tardes. Ya regresamos. Vamos a una pausa comercial. Olvídate de participar en esos concursos donde tenés que hacer cosas imposibles para ganarte un carro. Porque en Movistar es más fácil. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2.000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver el reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. Sin Filtros por Colombia, de 2:30 a 3:30, entre los deportes y antes de fútbol por dentro, no, fiebres por el deporte, siempre les cambio, les pongo el nombre de antes a los chiquillos, saludos a ellos y gracias porque sabemos que han sido de los que nos han apoyado en esta todavía reciente llegada nuestra a Radio Colombia. Bueno, hablábamos hace un momento con Marcelo Castro acerca de que en este país como que las noticias se repiten. Bueno, en el mundo hay muchas cosas que se repiten. Lamentablemente hay una que todavía cuesta creer que haya que hacer campañas de prevención. Todavía es increíble que tengamos que decirnos entre nosotros adultos que no, que los niños y la pólvora nunca son una buena combinación. Y sin embargo, a pesar de que creo, y ya lo vamos a preguntar al especialista, que hay menos casos, pareciera que siempre hay que lamentar cuando escuchamos que llega un niño quemado al hospital de niños. Y sí, ya estamos en los meses del año que terminan en bre, y eso quiere decir mucha fiesta, quiere decir muchas celebraciones. Lamentablemente, entre esas celebraciones, a veces, muchas veces, hacemos pésimo uso de algunos no son explosivos. Pues a mí la pólvora de lejitos muy bonita, pero viera que le tengo respeto y pavor, por dicha, desde chiquitilla. Doctor Carlos Siri, de la Unidad de Quemados del Hospital Nacional de Niños, usted nos va a hablar acerca de esta campaña. ¿En qué se va a enfocar este año? Porque yo creo que los adultos ya sabemos que no se debe facilitar pólvora a menores, pero ¿cómo vamos a enfocar este año esta campaña de manera que por fin hagamos caso y logremos tener, ojalá, un diciembre, un noviembre, sin que haya que lamentar casos de niños quemados en el hospital? Bienvenidos Sin Filtros por Colombia. Muchas gracias, muy amables por invitarnos a comentar un ratito, aunque sea unos segundos, ¿verdad?, para tratar de concientizar a la población sobre lo que es la prevención, y en este caso, como bien dice usted, el asunto de la prevención de quemaduras por pólvora. En esta ocasión no queríamos nombrarlo como campaña, sino como un plan de acción, porque estamos tratando de que estas acciones que estamos tomando, que son entre varias instituciones que tienen que participar, continúe no solamente en este fin de año, sino que continúe a lo largo del próximo año con diferentes acciones, y no solamente con pólvora, porque tenemos otras causas de quemaduras por diferentes razones: líquidos calientes, contacto con objetos, fuego, que también es importante hablar, y son las principales causas de quemadura en niños pequeños principalmente. Pero bueno, como estamos en final de año, pues la obligación es también comentar sobre pólvora y un poco sobre otras quemaduras que ocurren en esta época. No solamente es el hospital de niños el que tiene que poner su granito de arena con respecto a esto. Hay muchas otras instituciones que participan, entre ellas el Ministerio de Salud, obviamente como ente rector, el Ministerio de Seguridad como un ente que está regulando, decomisando, fiscalizando el asunto de la pólvora ilegal o el uso inadecuado de la pólvora legal, ¿verdad? El Instituto Costarricense de Electricidad, que puede participar con nosotros, y de hecho ha participado en otras ocasiones con mensajes de texto, bomberos, con todo su equipo de expertos que nos cooperan en cuanto a las ideas, en cuanto a recomendaciones, el sistema de emergencias 911,
Cruz Roja, y en este caso, la Caja Costarricense de Seguro Social y Hospital Niños, y en este caso estamos invitando en este grupo de instituciones que estamos trabajando en este esfuerzo al Ministerio de Educación Pública. Doctor, voy a concentrarme en la primera pregunta sobre la pólvora y luego quiero retomar las otras formas en las que nuestros niños están llegando quemados a los centros médicos, porque empezando por la pólvora me gustaría que usted me resumiera, si lo puede hacer, digamos, viendo las estadísticas, los casos que ustedes reciben, ¿en qué circunstancias es que los niños están teniendo estos accidentes? ¿Cuál es la edad promedio? ¿Es pólvora que se revienta en el patio de la casa? ¿Es pólvora que se revienta en un parque, en unas fiestas patronales? ¿Cómo son esas circunstancias? ¿Cómo es el panorama con respecto a pólvora? Sí. Y la segunda pregunta es sobre las otras quemaduras que no son por pólvora, que ahí es donde yo creo que a veces uno dice, para nada avanzamos con el lado de la pólvora, si todavía hay niños que por descuido llegan quemados al hospital de niños, como es por líquidos calientes, circunstancias que uno dice, ¿cómo es posible que estemos dejándolos tan descuidados? Si quiere, comencemos con el tema de en qué circunstancias se dan las quemaduras por pólvora mayoritariamente y en niños de qué edades. Perfecto. Las quemaduras con pólvora pueden ocurrir con cualquier tipo de pólvora, ya sea pólvora luminosa, que es la que se otorga los permisos por parte del Ministerio desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero del próximo año. Es la pólvora que normalmente se vende en los comercios, que en algunos sitios inescrupulosamente se les vende a niños, entonces ya comenzamos con el riesgo, o adultos irresponsables que consiguen la pólvora, la compran de manera legal, pero que la ceden a los niños, principalmente pensando que la pólvora que le están cediendo no tiene capacidad de producir lesión, porque no explota. También tenemos la situación de pólvora de contrabando o producida de forma clandestina en nuestro país, que la pólvora explosiva que escuchamos con frecuencia explotar en las calles. Esa es, digamos, la pólvora más común. Pólvora luminosa, pólvora explosiva ilegal. Usualmente el niño que se expone más a esta pólvora, el más común, es el varón preadolescente o adolescente, y usualmente en las calles. Generalmente con pólvora comprada legalmente, pero cedida de manera ilegal a los niños por parte de los adultos. Ese es el denominador común, pero perfectamente podemos tener digamos, una consecuencia del uso inadecuado de la pólvora por parte de adultos, por ejemplo, tirar algún objeto encendido a un charral y este quema una casa y tengamos unas quemaduras por incendio o por fuego, o que el artefacto entre por una ventana y produzca fuego adentro de un hogar donde hay un niño pequeño, ¿verdad? Entonces pueden haber muchas formas de tener la lesión con respecto a pólvora. Doctor, y la segunda pregunta iba en torno a los otros tipos de quemadura, que a veces, no voy a decir que es absurdo, pero es que sí, pareciera que por un segundo, un descuido absurdo de nosotros los adultos, siguen llegando niños de edades muy cortas a los servicios de emergencia. Sí. ¿Eso se está está repitiéndose ahora con mayor frecuencia? Sí, bueno, ya habíamos visto que hay un incremento sostenido en el número de niños que tienen que ser hospitalizados en nuestro hospital, en nuestro centro, desde más o menos el año 2008-2009 en forma importante. ¿Cómo estamos viendo ese aumento? El año pasado obtuvimos la cifra de 446 menores que necesitaron hospitalizarse debido a quemaduras importantes. El año antepasado, esa cifra del año pasado fue la récord. Nunca hemos tenido un número que tocara en cuanto a quemados el 400 o más que eso. El año antepasado, el 2012, fue de 395, que había sido también una cifra escandalosamente récord también. En lo que vamos de este año ya llevamos 303 pacientes, que si seguimos en ese ritmo vamos a volver a tocar el 400. O sea que vamos a quedar con el 2014 como el año con más quemados, o en el segundo lugar si no logra alcanzar los 446 del año pasado. Usualmente en esta época, en final de año, tenemos un incremento en el número de niños debido a que los niños están en vacación y, digamos, hay una mayor concentración de los niños en los hogares, que es el sitio donde más se queman los niños. El 90% de los niños se queman en los hogares, el 60% por líquidos calientes. Entonces, si tenemos más niños en los hogares, digamos, entre comillas, no están bien cuidados porque no están en la escuela, que es, digamos, un sitio donde aparentemente los cuidan más ahora que en los hogares, entonces los ponemos en mayor riesgo por el retorno a los hogares.
el 60% entonces son por líquidos calientes, principalmente en niños menores de 4 años, pero en final de año vamos a tener un poquito de incremento de las quemaduras en niños de mayor edad que estaban normalmente en escuela. Nos queda una enorme tarea porque entonces ellos que son pequeñitos y están a nuestro cuidado, o bueno, como usted menciona, preadolescentes que tal vez nos insisten, tío, présteme por favor ese explosivo, y ahí vamos diciendo que sí, pensando que la verdad es que están ahí a la par y no va a pasar nada. Ahí es donde suceden los accidentes. Doctor, muchas gracias, y me alegra saber que este va a ser un esfuerzo interdisciplinario, no solamente claro esperamos siempre la acción rápida y la acción de los especialistas del Hospital de Niños, que sabemos que ponen todo su empeño en que los niños que llegan a la unidad de quemados puedan estar recuperados a la mayor brevedad, sino también en hacer conciencia con esas otras instituciones que ustedes mencionan, no en una campaña entonces, sino en que sea esto una estrategia para prevenirlo, para que cada uno de nosotros, desde que está dándose cuenta de que alguien que no tiene que vender pólvora la está vendiendo, convencer a esos tíos, convencer a esos papás de que con poca gracia, a veces por hacer una gracia hacemos un sapo por estar prestando no sé, un volcán, cualquier cosita de esas que en sí mismas no son malas. Por supuesto que sabemos que a fin de año hay muchas razones para celebrar y son muy bonitos algunos juegos de pólvora, pero cuando vienen acompañados de dolor pierden totalmente la gracia. Muchísimas gracias al doctor. Ya venimos a despedir Sin Filtros. Somos como nos oye aquí por Columbia. Vamos a una pausa comercial. La persona que dure más días metido en este carro será... Suena ridículo, ¿verdad? Y más cuando en Movistar, con solo tu plan postpago, tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3eraniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. Somos como nos oye, a partir del 6 de octubre en este horario de 2:30 a 3:30 de la tarde, don Freddy Serrano, que hoy, como ya lo escucharon ustedes vía telefónica por razones laborales, no pudo estar aquí en cabina con nosotros, pero por supuesto participó en la entrevista que tuvimos con don Marcelo Castro Benavides, que ya debe ir Raudo Veloz, no, él maneja muy responsablemente, va a la velocidad que debe ser hacia la hermosa ciudad de Heredia. Gracias a Marcelo Castro. Aprovecho para decirles que para ustedes que nos han buscado en Facebook, ahí pueden encontrar los audios de los programas pasados. Sabemos que nos han hecho saber que querían escuchar algunos y se lo perdieron. Bueno, ya los pueden encontrar en Facebook, nos buscan como Sin Filtros, todo pegadito, Sin Filtros. En Twitter, ¿cómo nos encuentra? Muy sencillo, @FreddySerranoCR o @MarianellaCorde, y utilizamos siempre el hashtag o la etiqueta numeral Sin Filtros para agrupar todos los comentarios, no solamente de nuestros entrevistados, sino también sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, por supuesto, y gracias por los reportes de sintonía de dentro y fuera del país. www.columbia.co.cr para quienes quieran contarle a sus familiares fuera de Costa Rica que pueden escucharnos Sin Filtros de lunes a viernes. También gracias a la aplicación de Radio 2 Digital, donde tienen todas las emisoras del Grupo Columbia, y también está el método convencional, para mí el más sabroso de escuchar la radio, llegar, y si usted tiene un aparatito de los de antes, sí, de esos de baterías que son tan útiles, sobre todo cuando tiembla, busca 98.7 Columbia, la emisora que está en el corazón del pueblo, y se queda con nosotros de 2:30 a 3:30. Muchísimas noticias nos dejó el fin de semana, pero creo que una de las más felices, que hoy los colegas de Columbia, ahí estaba don Cristian Sandoval en el Proyecto Gol recibiendo a la selección femenina. Bueno, lo que estas muchachas hicieron no tiene nombre, no, sí tiene nombre, se llama Coraje. Y a pesar del marcador difícil de digerir de ayer,
todas ellas hoy al llegar al país nos demostraron con su gran sonrisa que valió la pena el esfuerzo y estaremos dándole seguimiento a lo que ellas vayan a lograr en esta clasificación, este boleto que consiguieron a Canadá 2015. Pero también estamos preocupados por la situación de los muelles y por supuesto que esto es una noticia que durante el fin de semana nos tuvo muy tensos viendo hacia Limón, donde lamentablemente a veces solo vemos cuando hay disturbios, y mañana justamente aquí Sin Filtros tendremos ocasión de consultarle al ministro de Seguridad, Celso Gamboa, entre otros temas, para que se vayan preparando ustedes y preparando sus preguntas, cuál es el saldo del trabajo de la fuerza pública este fin de semana durante todos estos días en que las negociaciones tal vez no han sido tan exitosas como esperábamos y en los que, repito, los brotes de violencia son los que nos hacen volver a los ojos, hacen que los medios volvamos nuestros ojos, las cámaras, los micrófonos a Limón, donde siempre hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que ver, pero lamentablemente hasta que no se manifiestan de esta forma violenta, pues no les prestamos atención. Esto será el menú de mañana aquí en Sin Filtros por Colombia, pero les recuerdo que toda la semana de 2:30 a 3:30 nos encontrará aquí tanto a don Freddy Serrano como una servidora, Marianela Cordero, excepto el miércoles que tendremos fútbol, porque Colombia es noticias, actualidad y deportes. Entonces hacemos esa pequeña pausa en la semana, pero esperamos que nos acompañe a través de redes sociales, en Facebook, en Twitter y por supuesto aquí por Colombia con un país en sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sé que ustedes disfrutaron tanto esa sabrosa plática con don Marcelo Castro Benavides, que ya quedó formalmente invitado por mí para ir al Eladio Rosabal Cordero a apoyar al Herediano. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana. Sin Filtros. Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.